Rebecca Sterling descubrió el secreto de su hija una tarde de martes cualquiera, de la forma más común posible. Por una vez, llegó temprano a casa, a las 6:15, en lugar de las 9 de siempre, y encontró a Hallie arrodillada junto a la cerca trasera, con una tiza en la mano, resolviendo problemas que no deberían existir en el mundo de una niña de tercero. A través de los desgastados listones de madera, se filtraba la voz de un hombre, paciente y mesurada, explicando las espirales de Fibonacci con piedras de río y cordel de jardín. Rebecca se quedó paralizada junto a la ventana de la cocina, con el maletín aún agarrado en una mano, observando a su hija de 8 años reírse de algo que decía esta desconocida, observándola escribir números con una seguridad que parecía prestada de la enseñanza de otra persona. La luz del atardecer reflejó el polvo de tiza en el aire, dorado y suspendido, y Rebecca sintió que el suelo se movía bajo su vida perfectamente planificada. En su mundo de control y decisiones calculadas, esto se sentía como la primera grieta en unos cimientos que había pasado años construyendo. Alguien le había estado enseñando matemáticas avanzadas a su hija. Alguien a quien nunca había conocido, contratado, aprobado, y Hallie no había dicho ni una palabra. La casa olía a lasaña recalentada cuando Rebecca entró, con sus tacones resonando contra la madera al ritmo de 12 años ascendiendo en la empresa. La señora Patterson apareció con el abrigo abotonado, ofreciendo esa sonrisa profesional que ocultaba el agotamiento. Había durado 18 meses, el más largo desde el divorcio, y le pagaban lo suficientemente bien como para fingir que el acuerdo funcionaba. Hallie estaba terminando los deberes, explicó la señora Patterson con su tono ensayado, y Rebecca firmó la hoja de horas antes de verla desaparecer en la tarde de octubre. Solo entonces dejó caer los hombros, sintiendo el peso del maletín como un ancla que había llevado río arriba todo el día. La ventana de la cocina daba al patio trasero, bordeado por una valla que no había visto hasta esa noche. Los vecinos mayores se habían mudado hacía 6 meses, mientras ella estaba sumida en la fusión de Brieoint. Ahora estaba de pie con un vino que no había deseado, mirando otra casa al anochecer, con luces cálidas en las ventanas. Esa valla se alzaba entre ellas, lo suficientemente alta para la privacidad, lo suficientemente baja para que las voces se escucharan. Sobre la mesa de la cocina estaba el cuaderno de matemáticas de Hallie, con páginas llenas de cálculos precisos. Pero en los márgenes había dibujos que le oprimían el pecho a Rebecca, diminutas espirales etiquetadas con patrones que no reconocía. Fibonacci. El mensaje de ayer decía que su hija los había dibujado con la precisión de quien entendía no solo las matemáticas, sino también la belleza que había tras ellas. Rebecca subió las escaleras lentamente, cada escalón cargado de preguntas sin respuesta. La puerta de Hallie estaba entreabierta, derramando una luz cálida, el lápiz arañando el papel en profunda concentración. Su hija estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con el cabello oscuro ocultándole el rostro, absorta en su propio mundo. Parecía increíblemente pequeña, increíblemente aislada. Cuando Hallie levantó la vista, su sonrisa se extendió por sus ojos, pero no llegó a ser una genuina bienvenida. Rebecca sentía la distancia entre ellas como algo medible en metros y años, y se perdía las cenas. Se sentó en la cama, preguntando por la escuela con cautelosa naturalidad. Bien, dijo Hallie, y todo estaba siempre bien en esa palabra vacía. Rebecca preguntó por su color favorito, una pregunta que debería haber sido simple, pero que sonó como una confesión. Morado, respondió Hallie tras una pausa que indicaba que entendía exactamente lo que su madre no sabía. Rebecca lo archivó con vergüenza porque llevaba 8 años adivinando el azul. Hablaron durante 10 minutos, dando vueltas a la conversación real como desconocidas en un cóctel. Cuando Rebecca finalmente le dio un beso de buenas noches a su hija en la frente, sintió el sabor del fracaso en sus propios labios. Esa noche, el sueño llegó a trocitos,
interrumpido por imágenes de polvo de tiza y vallas de madera, y una voz que no podía asociar a un rostro. Se quedó mirando las sombras del techo, con el teléfono encendido con 14 correos electrónicos sin leer, 3 mensajes sobre las reuniones del día siguiente y un mensaje de su exmarido sobre Acción de Gracias. Los ignoró todos y buscó secuencias de Fibonacci hasta que le ardieron los ojos. Alrededor de las 2 de la madrugada, se dio cuenta de que estaba llorando. La mañana llegó demasiado pronto, la alarma interrumpiendo sueños de ecuaciones irresolubles. Rebecca siguió su rutina con precisión mecánica, cada acción un paso en una coreografía profesional perfeccionada durante 2 décadas. Se fue antes de que Hallie despertara, dejando una nota que decía que la amaba, y condujo entre el tráfico que se movía como sus pensamientos, con paradas y arranques. El edificio Brie Point se alzaba 30 pisos sobre Portland, de cristal y acero, reflejando una ciudad que nunca dejaba de construirse. A lo largo de reuniones consecutivas sobre métricas de interacción y proyecciones trimestrales, la mente de Rebecca volvía una y otra vez a esa valla, a la paciencia en la voz de esa desconocida, a la forma en que Hallie se había reído. Para la hora del almuerzo, había cometido 3 errores inusuales. Su segundo al mando la tomó aparte, con la preocupación arrugando su máscara profesional. Rebecca se fue a las 4:30, algo que no había hecho un miércoles. En 5 años. La oficina bullía de especulaciones mientras pasaba por los cubículos. Su salida anticipada era tan impactante como su jubilación. No le importaba. La fusión podía esperar. Los inversores podían esperar. Necesitaba entender qué estaba pasando en su propio patio trasero. El sol de octubre caía bajo cuando entró en su entrada, tiñendo el vecindario de ámbar y óxido. El coche de la señora Patterson había desaparecido. Rebecca le había enviado un mensaje para que no volviera. La casa se sentía diferente, vacía, más grande, como si hubiera estado conteniendo la respiración. No entró, sino que rodeó la puerta lateral, abriéndola con manos temblorosas, entrando en su patio trasero como una intrusa. La valla se veía diferente de cerca. Madera desgastada, marcada por el tiempo y las iniciales de niños que habían vivido allí antes. Del lado de Hallie, el césped estaba pisoteado en un semicírculo donde debía arrodillarse cada noche. Había tizas de colores desgastadas hasta los bultos, evidencia de lecciones que Rebecca nunca había aprobado. Se arrodilló en la hierba desgastada, sintiendo la humedad filtrarse por sus pantalones, pasando los dedos sobre ecuaciones tenues aún visibles en las pizarras. Habían sido dibujadas, borradas y vueltas a dibujar, capas de conocimiento comprimidas en la veta de la madera. Al principio no lo oyó acercarse, demasiado absorta en descifrar esos fantasmas matemáticos. Entonces, una sombra se proyectó sobre la madera, y esa voz habló desde el otro lado. Dijo, hola, simplemente, sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando. Rebecca se levantó demasiado rápido, con manchas de hierba en las rodillas y polvo de tiza en los dedos, mirando fijamente a través de un hueco a unos ojos marrones que se entrecerraban con una mezcla de diversión y comprensión. Trevor Walsh se presentó a través de la valla como vecinos en una disputa de propiedad, que lo eran. Era más joven de lo que su voz sugería, quizá de unos 30 y tantos, con un rostro que parecía sonreír a menudo, pero que no lo había hecho últimamente. Sus manos estaban callosas y manchadas de aceite de motor. La ropa de trabajo lo delataba como alguien que se ganaba la vida con herramientas en lugar de hojas de cálculo. Rebecca había preparado discursos, planeado confrontaciones con la claridad de una sala de juntas, pero todo se evaporó bajo su mirada fija. ¿Por qué le das clases a mi hija? Su voz sonó más dura de lo que pretendía, afilada y defensiva. Su expresión pasó de abierta a cautelosa. Trevor bajó la mirada antes de mirarla a los ojos con una franqueza que la hizo querer apartar la mirada. Hizo una pregunta sobre patrones en su tarea. Respondí. Luego hizo otra y otra, y se convirtió en un hábito. Hizo una pausa.
No me propuse enseñarle nada. Simplemente sucedió. Rebecca sintió que la ira se intensificaba porque así no funcionaban las cosas en su mundo. En su mundo, la educación requería permisos, comprobaciones de antecedentes y contratos firmados por triplicado. Se lo dijo, subiendo la voz a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Le explicó los protocolos de seguridad, el peligro de los desconocidos y los procedimientos diseñados específicamente para proteger a Hallie de situaciones como esta. Las palabras salieron más rápido, alimentadas por el miedo disfrazado de indignación. Trevor la dejó terminar. Su silencio la exasperaba. Lo entiendo, dijo cuando se quedó sin palabras. Si alguien hablara con mi hijo sin mi conocimiento, me sentiría igual. Pero ella se acercó a la valla. Simplemente no la rechacé. La mención de un hijo pilló a Rebecca desprevenida, complicando la narrativa que había estado construyendo. ¿Quién es tu hijo?, preguntó, detestando que sonara a interrogatorio. Caleb, dijo Trevor, y su expresión se suavizó. Tiene 10 años. Le encantan los patrones, los números, las cosas que puede predecir. Luego, más tranquilo, como una explicación y una disculpa entrelazadas. Es autista. Comprender algo cambió en el pecho de Rebecca, no lo suficiente como para borrar las preocupaciones, pero sí lo suficiente como para romper la certeza que los había envuelto. Preguntó si podía acercarse a la puerta para tener esta conversación cara a cara. Trevor dudó antes de aceptar. Su patio era más pequeño que el de ella, pero había más gente viviendo allí. Evidencias de infancia por todas partes. Canasta de baloncesto bajada a la altura de un niño de primaria. Macizos de jardín inactivos durante el invierno. En los escalones traseros estaba sentado un niño de cabello oscuro y ojos serios, observándolos con la intensidad de quien cataloga cada detalle. Caleb no la miró directamente. Su mirada se centró más allá de su hombro izquierdo, pero ella sintió el peso de su atención. Trevor los presentó, con la mano apoyada protectoramente sobre el hombro de su hijo. El niño levantó una tableta donde había estado ordenando números. Secuencias, mostrándole un patrón sin palabras. Rebecca reconoció la secuencia de Fibonacci de inmediato, hermosa en la pantalla, limpia y lógica, cada número la suma de los dos anteriores, extendiéndose hacia el infinito. Se sentaron en los escalones del porche, con Caleb entre ellos como un pequeño mediador silencioso. Trevor le contó sobre su esposa, sobre el accidente automovilístico de hace 3 años que lo dejó solo con un niño de 6 años que necesitaba constancia más que la mayoría de los niños, sobre dejar su trabajo y mudarse a un lugar más tranquilo donde Caleb pudiera prosperar. Portland le había parecido ideal, con sus buenas escuelas y opciones de terapia. El trabajo en el taller pagaba bastante. Y se mantenía ocupado mientras Caleb estaba en la escuela. No mencionó cuál había sido su trabajo anterior. Cuando Trevor hablaba de enseñar, su actitud se transformaba por completo. Su voz cobraba energía, sus manos se movían para ilustrar conceptos. Explicó cómo había empezado con Caleb usando las matemáticas como puente porque los números no requerían contacto visual ni señales sociales, como los patrones ayudaban a su hijo a comprender el caos. Cuando Hallie apareció en la valla preguntando por qué le aburría la tarea, Trevor dijo, simplemente compartí lo que sabía sobre cómo embellecer las matemáticas en lugar de simplemente corregirlas. Rebecca escuchó y sintió que sus argumentos se desmoronaban. Había llegado dispuesta a exigirle que parara, a amenazarlo si era necesario. En cambio, se encontró mirando a un padre que había reconstruido toda su vida por su hijo, a un niño que encontraba seguridad en las secuencias, a un aula improvisada entre 2 patios. Se dio cuenta con total claridad de que estaba celosa, no exactamente de Trevor, sino de lo que había logrado crear con mucho menos. Presencia, conexión, enseñanza que convertía las matemáticas en maravilla. Hablaron hasta que el sol tocó el horizonte. Trevor le mostró sus cuadernos llenos de la letra cada vez más segura de Hallie.
Había introducido conceptos que la mayoría de los profesores reservaban para la secundaria, haciéndolos accesibles mediante preguntas que invitaban a la exploración. Cuando Rebecca finalmente le preguntó por qué no había acudido a ella primero, la respuesta de Trevor fue devastadora. No pensé que lo aprobarías. Estás ocupado, tienes éxito, eres el tipo de padre que contrata expertos. Yo solo soy el vecino que arregla coches y le da clases de matemáticas a su hijo en el jardín. Pensé que si Hallie lo mencionaba y no la detenías, era suficiente permiso. Su honestidad la derribó, dejándola parada en su jardín con manchas de hierba y sin guión. Le preguntó qué creía que debía hacer. Trevor consideró la pregunta, con la mano aún sobre el hombro de Caleb. Hablar con ella. Pregúntale por qué viene. Escuchar lo que no dice. Luego, tal vez intentar resolver un problema juntos. No como director ejecutivo y empleado, sino como personas que aún no saben la respuesta. Rebecca asintió porque no confiaba en su voz. Regresó mientras las luces de la calle parpadeaban, con la mente llena de preguntas que había evitado y verdades que había estado demasiado ocupada para ver. Dentro encontró a Hallie en la mesa de la cocina, con la tarea extendida ante ella. Por primera vez en meses, Rebecca no miró su teléfono primero. Sacó una silla y se sentó lo suficientemente cerca como para ver los problemas sin amontonarse. Trabajaron en silencio, el lápiz rascando el papel. Finalmente, Hallie habló sin levantar la vista. El señor Walls dice que las matemáticas son como la música. Una vez que entiendes el ritmo, los patrones cobran sentido. ¿Crees que es cierto? Rebecca observó las ecuaciones, la elegante forma en que los números se relacionaban entre sí. Había pasado tantos años viendo las matemáticas como una herramienta que había olvidado que podían ser un lenguaje. No lo sé, dijo con sinceridad, pero me gustaría que me enseñaras. Hallie levantó la cabeza, sorprendida, iluminando sus rasgos de una forma que Rebecca no había visto en mucho tiempo. ¿En serio?, preguntó. Rebecca asintió, sinceramente. ¿En serio? Muéstrame lo que has estado aprendiendo. Ayúdame a entender por qué te encanta esto. Y Hallie lo hizo, explicando las espirales de Fibonacci con piedras de río del frasco del alféizar de la ventana, dibujando patrones en papel borrador, su voz cobrando seguridad mientras le enseñaba a su madre las lecciones aprendidas a través de la cerca del patio trasero. No era perfecto. A Rebecca le costaba seguir algunos conceptos, se frustraba cuando los patrones no encajaban al instante. Pero era real, más real que cualquier conversación que hubieran tenido en meses. Cuando terminaron una hora después, Hallie hizo la pregunta que Rebecca había estado temiendo. ¿Te molesta que haya estado aprendiendo del señor Walls? Rebecca se tomó su tiempo, sopesando la honestidad frente a la tranquilidad. Un poco, admitió. No porque te estuviera enseñando, sino porque no lo sabía. Porque no me lo dijiste. Hallie asintió lentamente, con comprensión en su joven rostro. Pensé que dirías que no debería molestarlo, que contratarías a un tutor, o que no tendrías tiempo para oírlo, porque el trabajo siempre es más importante. Cada palabra sonó como una acusación que Rebecca no pudo defender porque probablemente era cierta. Le preguntó a Hallie qué quería de verdad. Quiero seguir aprendiendo del señor Walls, dijo Hallie. Lo hace divertido. Pero quiero que tú también lo veas. Quiero que entiendas por qué me gusta. Rebecca sintió que algo se abría en su pecho, una especie de muro entre la eficiencia y la emoción, y asintió entre lágrimas que no intentó ocultar. De acuerdo, susurró. Lo resolveremos juntas. Quizás yo también pueda aprender. La sonrisa que iluminó el rostro de Hallie valió cada reunión que se había ido temprano, cada llamada olvidada con un inversor, cada horario sacrificado. Esa noche, después de que Hallie se durmiera, Rebecca se quedó de pie junto a la ventana de su habitación,
mirando la valla que dividía sus propiedades. Las luces de Trevor seguían encendidas, su silueta se movía junto a las ventanas. Pensó en las decisiones que la habían llevado hasta allí. El divorcio que priori. Las carreras priorizaban la conexión, los ascensos que requerían más horas que días, la creencia de que proporcionar presencia podía esperar. Se preguntó, no por primera vez, pero quizás por primera vez con verdadera intención, si había estado midiendo el éxito con la ecuación equivocada todo este tiempo. A la mañana siguiente, Rebecca hizo algo que no había hecho desde que nació Hallie. Dejó libre su agenda durante una semana. Su asistente casi dejó caer el teléfono, balbuceando preguntas sobre reuniones y obligaciones. Se sentía bien, explicó mejor que en años. Pero necesitaba tiempo. Tiempo para reorganizar su vida antes de que terminara de reorganizarse sin su permiso. Tiempo para entender lo que amaba su hija. Tiempo para descubrir cómo estar presente en lugar de simplemente proporcionar. La semana se desarrolló de maneras que Rebecca no había previsto, cada día eliminando otra capa de distancia prudente entre su yo profesional y la realidad más complicada de la crianza. Empezó a volver a casa a las 5, un compromiso que le pareció radical. Las primeras noches, observaba desde la ventana de la cocina cómo Hallie hacía su peregrinaje hacia la cerca con la naturalidad de un ritual. Al tercer día, se unió a ellos, no por invitación, sino por una discreta intromisión, llevando una silla plegable a su lado de la cerca y sentándose. Hallie se sobresaltó al verla aparecer. Su tiza se detuvo a mitad de la ecuación, pero Trevor simplemente asintió y continuó explicando cómo aparecía la proporción áurea en la arquitectura, tanto en templos antiguos como en edificios modernos. Rebecca escuchaba, al principio con una evaluación crítica, pero gradualmente con genuina curiosidad, a medida que conceptos que había descartado como abstractos se revelaban como fundamentales. Trevor enseñaba haciendo preguntas en lugar de dar respuestas, esperando durante largos silencios mientras los estudiantes lidiaban con los problemas, celebrando los intentos fallidos como pasos necesarios hacia la comprensión. Cuando Hallie se atascaba con el crecimiento exponencial, Trevor no le explicaba. En cambio, le hacía doblar el papel repetidamente, pidiéndole que predijera cuántos pliegues necesitaría antes de que se volviera demasiado grueso. Los exorcismos parecían infantiles hasta que, de repente, dejaron de serlo. Rebecca vio cómo el rostro de su hija se transformaba al darse cuenta de que algunas cosas crecían más rápido de lo que su intuición sugería. Intentó ayudarla una vez, interviniendo con explicaciones sobre el interés compuesto de la escuela de negocios. Los ojos de Hallie se pusieron vidriosos, como Rebecca recordaba de su formación corporativa. Trevor esperó a que terminara y luego le hizo una pregunta diferente. Si pudieras doblar ese papel 100 veces, ¿cuánto grosor tendría? ¿Más alto que esta valla? ¿Más alto que tu casa? Y la mente de Hallie volvió a concentrarse, resolviendo el problema con la guía de Trevor, llegando a la verdad de que 100 veces alcanzaría más allá de la luna. La explicación de Rebecca había sido correcta, pero fallida. La pregunta de Trevor dio vida a las matemáticas. La comprensión dolió. Al final de la semana, las sesiones nocturnas se habían ampliado. Otros 2 niños del vecindario se dieron cuenta y pidieron unirse. Hermanos llamados Zoe y Marcus, cuyos padres trabajaban en turnos nocturnos. Trevor los recibió sin dudarlo, adaptando los ejemplos para incluir diferentes niveles. Caleb comenzó a mostrarles patrones a los niños más pequeños en su tableta, mientras su dedo trazaba secuencias con suave insistencia. Hallie asumió el papel de maestra asistente, explicando conceptos con una seguridad que nunca había mostrado en casa. Rebecca se quedaba más tarde cada noche después de que los niños se dispersaran. Ella y Trevor desarrollaron la costumbre de hablar a través de la valla al oscurecer, y las conversaciones derivaban de las matemáticas a la crianza de los hijos y a cómo la vida había transformado sus planes. Él le habló de su esposa, Andrea, quien había sido pintora y veía la belleza en el caos, quien le había enseñado que el control era una ilusión y que la presencia era el único regalo que importaba. Rebecca le contó sobre su divorcio,
sobre el matrimonio disuelto por ambiciones encontradas, sobre su miedo a estar criando a Hallie para que valorara el logro por encima de la conexión porque eso era todo lo que sabía modelar. Trevor escuchaba sin juzgar, una habilidad que Rebecca había olvidado que existía. No ofreció soluciones ni intentó resolver sus incertidumbres. Él simplemente los escuchaba, los reconocía, y ocasionalmente le respondía con preguntas que la hacían reflexionar más profundamente. Cuando confesó sus celos, admitió que verlo enseñar a su hija se sentía como ver a otra persona ser la madre que ella había intentado ser. Él hizo una larga pausa. «Estás aquí ahora», le dijo. «Eso es lo que importa. No el tiempo que perdiste, sino el tiempo que estás eligiendo. Los niños no necesitan ser perfectos. Necesitan estar presentes». La carta llegó un lunes, se entregó en la escuela y se reenvió a casa con una nota de la maestra de Hallie. Rebecca la encontró en el mostrador al llegar del trabajo. 603, notó con satisfacción. Hallie había sido nominada para la Olimpiada Estatal de Matemáticas de Oregón, una competencia para estudiantes de primaria que demuestran una capacidad excepcional para resolver problemas. Rondas preliminares en 3 semanas en la Universidad de Eugene. Los estudiantes podían traer a un invitado. Aprendiendo matemáticas. Y Hallie lo ve. Te ve intentándolo, te ve luchando, te ve perseverando. Eso importa más que hacerlo todo bien. Los niños no necesitan padres perfectos. Necesitan padres honestos. Rebecca lloró entonces, en silencio. El tipo de lágrimas que surgen de la presión liberada, en lugar de la tristeza. Trevor se quedó a su lado sin intentar arreglarlo. Cuando se recompuso lo suficiente para hablar, le preguntó qué pasaba si Hallie no ganaba. Si toda esta preparación la llevaba a fracasar en un examen universitario, la respuesta de Trevor fue simple. Luego la invitas a tomar un helado y le dices que estás orgulloso de que lo haya intentado. Le muestras que perder en algo no significa perderlo todo. Le enseñas que el valor no se mide con medallas. Rebecca comprendió entonces que no solo hablaba de Hallie, no solo les ofrecía consejos para padres. Hablaba de todos ellos. Sobre cómo habían aprendido a medir el éxito y la valentía que les llevó a elegir diferentes métricas. La noche anterior a la competición, Rebecca no pudo dormir. Se quedó a oscuras repasando cada sesión de práctica, cada tropiezo, cada momento de duda. A las 2 de la mañana, se dio por vencida y bajó a preparar té solo para entretenerse. Encontró a Hallie en la cocina, sentada a la mesa con su cuaderno de matemáticas abierto, sin trabajar, simplemente mirando las páginas que habían llenado juntas. «Mamá», dijo Hallie cuando Rebecca se sentó a su lado. «¿Y si lo olvido todo? ¿Y si no soy tan buena como los demás niños?» Rebecca reconoció el miedo. Lo había sentido antes de cada presentación importante, de cada revisión del consejo, de cada momento en que el rendimiento se medía con estándares imposibles. Podría haber ofrecido clichés que sonaran de apoyo pero que no tuvieran peso. En cambio, dijo la verdad. Puede que olvides cosas. Puede que no seas tan rápido como otros niños, pero has aprendido algo más importante que la velocidad o la memorización. Has aprendido a pensar en los problemas, a mantener la curiosidad cuando te atascas, a encontrar la belleza en los patrones. Eso vale más que cualquier medalla. Se sentaron juntas en la tranquila cocina, compartiendo miedos que sabían a honestidad. Cuando Hallie por fin volvió a la cama, Rebecca se quedó a la mesa. Sacó su teléfono y redactó un correo electrónico para la junta directiva, uno que llevaba días pensando, pero que no se animaba a enviar. En él, proponía reestructurar su puesto, contratar a un codirector ejecutivo para compartir responsabilidades, reducir su horario a algo que le permitiera trabajar por las tardes y los fines de semana, y la idea radical de que la infancia de su hija solo sería una vez. Explicó su razonamiento en términos que pudieran entender. Sostenibilidad, evitar el agotamiento, pensamiento estratégico a largo plazo. Pero bajo el lenguaje empresarial se escondía una verdad más simple. Estaba eligiendo ecuaciones diferentes,
midiendo el éxito en momentos en lugar de hitos. Necesitaba que la empresa apoyara esa decisión o encontraría una que lo hiciera. Envió el correo electrónico a las 3:47 de la mañana y se sintió más ligera. Algunas decisiones no podían esperar al momento perfecto. Algunas decisiones solo requerían saltar y confiar en que tierra firme aparecería, o que el aterrizaje le enseñaría algo, aunque doliera. De cualquier manera, había terminado de posponer la vida hasta que el trabajo se volviera manejable, porque el trabajo nunca era manejable, y la vida seguía su curso. Eugene estaba a 2 horas al sur de Portland. Rebecca condujo a través de la niebla matutina que se aferraba al valle de Willamette como incertidumbre. Hallie estaba sentada en el asiento del copiloto, silenciosa y pálida, con las manos entrelazadas alrededor de un cuaderno que no abrió. Rebecca quería llenar el silencio con palabras de aliento, pero recordó el consejo de Trevor sobre el poder de simplemente estar presente, así que simplemente condujo y de vez en cuando apretaba la mano de su hija. Pararon una vez a desayunar, pero ninguna comió. Cuando llegaron al estacionamiento de la universidad a las 9:15, Rebecca sintió que el corazón se le aceleraba al compadecerse del visible nerviosismo de su hija. El aula de exámenes estaba en un edificio de matemáticas que olía a libros viejos y cera para pisos, con los pasillos llenos de retratos de profesores cuyas contribuciones a los teoremas Rebecca no podía comprender. Otras familias llenaban la sala de espera. Padres comparando la preparación de sus hijos, estudiantes estudiando fichas con la intensidad de los soldados preparándose para la batalla. Rebecca los observó y sintió el viejo instinto competitivo crecer en su pecho, la necesidad de evaluar las amenazas y planificar estrategias para obtener ventajas. Entonces miró a Hallie y vio cómo los dedos de su hija se retorcían en su regazo y recordó que esto no era una adquisición hostil ni una batalla por el mercado. Era solo una chica esforzándose al máximo en algo que amaba. El resultado importaba menos que el coraje necesario para intentarlo. Cuando llamaron a Hallie, Rebecca la acompañó hasta la puerta, consciente de que no podía ir más allá. Las reglas permitían la entrada de un invitado como apoyo, pero ese invitado debía permanecer en silencio durante las 3 horas que duró el examen. Hallie levantó la vista. La miró a ella, de 8 años, aterrorizada y valiente, y susurró, «¿Y si no puedo?». Rebecca se arrodilló, sin importarle que sus pantalones de vestir estuvieran en el suelo rayado, y tomó las manos de su hija. «Entonces no podrás, y estaré aquí cuando salgas, orgullosa de ti por intentarlo». Hallie asintió, respiró hondo, una respiración que parecía demasiado grande para su pequeño pecho, y cruzó la puerta hacia una habitación llena de desconocidos y problemas esperando ser resueltos. Rebecca se sentó en el pasillo, con el teléfono en silencio dentro del bolso, y esperó. Otros padres paseaban de un lado a otro, revisaban el correo electrónico o hacían llamadas en voz baja sobre emergencias laborales. Ella simplemente se sentó pensando en toda la espera que había evitado a lo largo de los años, todos los momentos que había llenado de productividad en lugar de presencia. Esperar se sentía incómodo, improductivo, un desperdicio de recursos que podrían haberse aprovechado mejor. Pero gradualmente, a medida que los minutos se convertían en 1 hora, y luego en 2, empezó a comprender que esperar era un trabajo en sí mismo. Requería paciencia. No había cultivado la quietud. No había practicado la confianza en que los resultados se producirían sin su constante intervención. Era, se dio cuenta, lo más difícil que había hecho en años. Cuando la puerta finalmente se abrió y los niños empezaron a salir, Rebecca se quedó con otros padres, observando los rostros. Hallie apareció casi al final del grupo, con una expresión indescifrable. El corazón de Rebecca se encogió con la necesidad de saber, de evaluar, de arreglar lo que pudiera estar roto. Pero se mantuvo quieta, esperando a que Hallie la alcanzara. Cuando su hija finalmente levantó la vista, Rebecca no vio decepción, sino algo más complejo. Agotamiento, orgullo y alivio se mezclaban de una manera que no tenía nada que ver con ganar o perder. «¿Cómo estuvo?», preguntó Rebecca mientras caminaban hacia la salida.
Hallie consideró la pregunta con detenimiento. Difícil. Realmente difícil. Algunos problemas no los pude resolver en absoluto. Pero algunos, mamá, algunos eran hermosos. Podía ver los patrones que nos enseñó el señor Walsh. E incluso cuando no sabía si mis respuestas eran correctas, entendía lo que preguntaban. Eso se sintió bien. Rebecca sintió que algo se abría en su pecho, un nudo de ansiedad que llevaba semanas cargando. Su hija había enfrentado dificultades y encontrado belleza en ellas, lo había intentado sin la certeza del éxito, había medido la experiencia por la comprensión en lugar de por los resultados. Condujeron a casa bajo la luz de la tarde, parando a tomar un helado, a pesar de no saber aún los resultados, a pesar de posiblemente celebrar el fracaso. Hallie pidió uno de menta con chispas de chocolate y se lo comió lentamente, contándole a Rebecca los problemas que había resuelto y los que la habían dejado perpleja, analizando su desempeño con la evaluación práctica de alguien que se había esforzado al máximo y podía vivir con eso. Rebecca escuchó, aprendió y se sintió orgullosa de una manera inesperada. No orgullo por el logro, sino orgullo por el esfuerzo, la valentía, la creciente capacidad de su hija para afrontar las dificultades sin que éstas la debilitaran. El correo electrónico llegó 3 días después, mientras Rebecca estaba en una reunión con la junta directiva sobre la propuesta de codirectora ejecutiva. Su teléfono vibró en el bolsillo 1 y 2 veces. Normalmente, lo ignoraría hasta que terminara la reunión, pero algo la hizo revisarlo. Un instinto que le decía que ciertos mensajes no podían esperar. Vio el asunto de los organizadores del concurso. Se disculpó, salió al pasillo y abrió el correo electrónico con manos temblorosas. Hallie había quedado segunda en su categoría de edad, lo suficientemente alta como para clasificarse para los nacionales de primavera, tan cerca del primer puesto que los jueces destacaron su particular fortaleza en el reconocimiento de patrones y la resolución creativa de problemas. Rebecca llamó a Hallie de inmediato, localizándola durante el recreo de la tarde. Oyó el grito de alegría de su hija a través del teléfono. No es el primer puesto, dijo Hallie sin aliento. Pero tan cerca, mamá. Y dijeron que presenté enfoques realmente interesantes para algunos problemas. Dijeron que pensaba diferente a la mayoría de los niños que ven. Rebecca sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, parada sola en el pasillo de la empresa con su traje de diseñador, llorando por la medalla de plata de su hija como si fuera oro. Es oro. Quería decir, encontraste tu propio camino para superar esos problemas, y eso vale más que seguir la fórmula de otra persona más rápido. Pero solo dijo, estoy muy orgullosa de ti. Y lo decía en un tono que no tenía nada que ver con la colocación ni con la clasificación para los nacionales. Cuando regresó a la reunión, su junta directiva la esperaba con expresiones que iban desde la preocupación hasta la impaciencia. Los había hecho esperar casi 10 minutos, una eternidad en el tiempo corporativo. Podía verlos calcular si esta interrupción personal indicaba debilidad en su liderazgo. Rebecca se sentó, ordenó sus notas y presentó su propuesta con la claridad que había forjado su carrera. Quería reestructurar su puesto, contratar a alguien para compartir las responsabilidades de la directora ejecutiva, mientras reducía las horas para adaptarse a sus compromisos familiares. Explicó cómo funcionaría, que seguiría supervisando y qué haría. Delegado, y dejó claro que no se trataba de una solicitud pendiente de aprobación. Era la condición bajo la cual continuaría en la empresa. La conversación que siguió fue tensa, plagada de preocupaciones sobre la imagen y los precedentes, y sobre si esto indicaba falta de compromiso. Rebecca respondió a cada objeción con la paciencia que había aprendido de Trevor, al observarlo explicar los conceptos hasta que los entendió, al comprender que cambiar de opinión requería tiempo y múltiples enfoques. No minimizó sus preocupaciones ni fingió que no sería un cambio significativo. Simplemente se mantuvo firme en lo que necesitaba y confió en que estarían a la altura o le revelarían que necesitaba una empresa diferente. Al final, quizás agotados por su silenciosa insistencia, o quizás reconociendo que perderla por completo sería peor que compartirla,
Acordaron un periodo de prueba, 6 meses de estructura de codirectores ejecutivos, con revisiones trimestrales para evaluar si el acuerdo servía a los intereses de la empresa. Rebecca salió de la oficina a las 4:30 de ese día, tan temprano que su asistente le preguntó si se sentía mal. Condujo a casa en medio del tráfico de hora punta, que se sentía menos agobiante de lo habitual. Había ganado algo en esa sala de juntas, pero más importante aún, había elegido algo. Presencia sobre prestigio, equilibrio sobre ascenso, el lento trabajo de construir relaciones sobre las rápidas recompensas de construir imperios. Habría consecuencias. Compañeros que lo verían como una debilidad. Competidores que verían la reestructuración como una oportunidad. La lenta erosión de la influencia que conllevaba un liderazgo relegado. Lamentaría esas pérdidas cuando llegaran. Por ahora, solo quería llegar a casa antes de que Hallie terminara la tarea para ver el momento en que su hija escribiera la última ecuación en lugar de simplemente revisar el trabajo terminado más tarde. La noche había refrescado cuando Rebecca llegó a la entrada, octubre dando paso a noviembre, con una transición gradual que habría pasado desapercibida en años anteriores. Encontró a Hallie en el patio trasero, como era de esperar, arrodillada junto a la cerca con tiza y un cuaderno. Pero hoy Trevor estaba de su lado, tras haber cruzado la puerta que ninguna familia se molestaba en cerrar. Caleb estaba sentado a su lado, trabajando en su tableta, y otros 2 niños del vecindario se habían unido a ellos, todos trabajando en problemas que Trevor había escrito en una pizarra portátil que había traído. Rebecca se quedó un momento en la puerta de la cocina, simplemente observando, y sintió que la gratitud la invadía como un alivio. Esta clase accidental que había comenzado con una niña curiosa y una vecina paciente se había convertido en algo que ninguna de las dos había planeado, pero que ambas necesitaban. Trevor levantó la vista, la miró a los ojos y sonrió con una comprensión que no requería explicación. Se unió a ellos en el césped, no como observadora, sino como participante. Cuando Trevor le entregó una tiza y le preguntó si quería intentar explicar secuencias geométricas a los niños más pequeños, dijo que sí, no porque estuviera segura de poder hacerlo, sino porque intentarlo delante de testigos era una muestra de valentía. Esa tarde se alargó más de lo habitual. Los padres fueron a recoger a sus hijos al anochecer y la tarea la apremiaba. Trevor fue el último en irse. Caleb ya se dirigía a casa. Se detuvo en la puerta para contarle a Rebecca que Hallie había mostrado un verdadero progreso en las últimas semanas. No solo en matemáticas, dijo, sino también en confianza, en la disposición a esforzarse, en comprender que la lucha formaba parte del aprendizaje y no una prueba de incompetencia. Rebecca le dio las gracias, sabiendo que las palabras no podían expresar lo que realmente sentía. Gratitud, sí, pero también reconocimiento de que le había dado a su hija algo que ella no podría haberle dado, y que aceptar ese regalo requería humildad. Seguía aprendiendo. 3 meses transcurrieron como momentos acumulados en lugar de tiempo transcurrido, cada día distinto en lugar de difuminarse en la urgencia continua que había definido los años anteriores de Rebecca. El acuerdo de codirectora ejecutiva resultó viable una vez que dejó de intentar controlar cada decisión, una vez que confió en que la empresa podría funcionar sin su constante intervención. Trabajaba las horas que le correspondían, a veces más cuando las crisis reales lo exigían. Pero sobre todo, se aferraba al límite que había trazado entre la obligación profesional y la prioridad personal. Le costó inevitablemente el papel principal en una adquisición importante, la invitación a hablar en una conferencia nacional. Las sutiles formas en que su influencia disminuía al disminuir la presencia. Le importaba menos de lo que esperaba. Las sesiones vespertinas de matemáticas continuaron, convirtiéndose en una pequeña institución en su vecindario. Se corrió la voz entre las familias que buscaban un enriquecimiento asequible, y las clases en el patio trasero de Trevor se expandieron para incluir a casi una docena de niños, de entre 6 y 12 años. Nunca cobraba, ignorando los intentos de Rebecca de pagarle o de ayudar con los materiales, explicando que eso era lo que quería hacer con sus tardes. Enseñar a niños que amaban aprender,
hacer que las matemáticas fueran accesibles en lugar de intimidantes. Citas, crear un espacio donde las preguntas importaban más que las respuestas correctas. Rebecca ayudaba cuando podía, aportando materiales y refrigerios, y sus propias explicaciones, cada vez más competentes, de conceptos con los que había tenido dificultades meses antes. Caleb prosperó en el grupo ampliado. Su rol como profesor asistente, siempre tranquilo, le daba un propósito y una conexión que le había costado encontrar en la escuela. Rebecca lo observaba mostrar patrones a los niños más pequeños en su tableta. Su paciencia infinita mientras esperaba a que vieran lo que él veía. Hallie, por su parte, asumió más responsabilidad, ayudando a Trevor a planificar las clases y a crear problemas adaptados al nivel de cada estudiante. La confianza que había adquirido también se notaba en otras áreas. En la escuela, donde ofrecía respuestas con mayor facilidad. En casa, donde hablaba de su día con la facilidad de quien se siente escuchado. La relación de Rebecca con Hallie se transformó de maneras que no fueron dramáticas, sino que adquirieron un ritmo diferente. Ahora cocinaban la cena juntos. Hallie charlaba sobre su día mientras Rebecca picaba verduras, aprendiendo sobre la dinámica de amistad de su hija, sus dificultades académicas y las pequeñas ansiedades que moldeaban su mundo. Hacían las tareas en la mesa de la cocina, con Rebecca disponible para responder preguntas, pero ya no rondando. Leían juntas antes de acostarse, turnándose para elegir libros, y a veces hablaban hasta altas horas de la noche sobre temas que iban desde matemáticas hasta la amistad y el divorcio. Hallie tenía preguntas, pero no se sentía segura de preguntar. Estas conversaciones no siempre eran cómodas. Algunas verdades duelen al compartirlas. Algunas preguntas no tenían buenas respuestas. Pero eran reales de una manera que sus interacciones anteriores nunca lo habían sido. Su relación con Trevor se mantenía cuidadosamente calibrada en el espacio entre la amistad y algo más complejo. Hablaban casi todas las noches después de que los niños se separaran. Conversaciones que abordaban la crianza y la pérdida, y las sorprendentes maneras en que la vida se transformaba cuando dejabas de resistirte. Rebecca se encontró diciéndole cosas que nunca había compartido con nadie. Sus miedos a la incompetencia, su dolor por los años que no podía recuperar, su lento reconocimiento de que había estado midiendo el éxito con parámetros que dejaban fuera todo lo que realmente importaba. Trevor escuchaba sin juzgar, ofrecía perspectivas sin prescribir soluciones, y a veces, compartía sus propias luchas con el dolor que aún lo sorprendían 3 años después de la muerte de Andrea. Encontraba consuelo en su mutua imperfección, en ser testigos del crecimiento vacilante del otro. La mañana del concurso nacional de matemáticas llegó a principios de marzo, el invierno dando paso a la primavera con la esperanzadora incertidumbre que coincidía con el clima interno de Rebecca. Hallie estaba menos nerviosa esta vez, habiendo aprendido en el concurso estatal que podía afrontar las dificultades sin desmoronarse, que el esfuerzo importaba, independientemente del resultado. Condujeron juntos a Seattle, Trevor y Caleb lo seguían en su camioneta. Los 4 habían planeado esto como una aventura, no solo como un examen. Se quedarían a pasar la noche, visitarían el Museo de Ciencias, lo tomarían como una celebración del viaje, no como la ansiedad por el destino. La competencia en sí se sintió menos tensa de lo que Rebecca había anticipado. Esperó de nuevo en los pasillos, pero esta vez trajo un libro y lo leyó, confiando en que Hallie manejaría lo que viniera sin necesitar que la energía nerviosa de su madre impregnara el espacio. Cuando Hallie salió 3 horas después, parecía cansada pero satisfecha, informando que había hecho todo lo posible y que eso tendría que ser suficiente. No quedó entre las 3 mejores a nivel nacional. Esos lugares fueron para niños que habían estado entrenando intensamente durante años, pero ella recibió una mención honorífica por sus enfoques innovadores para la resolución de problemas,
y los jueces destacaron específicamente su capacidad para encontrar soluciones creativas a problemas que normalmente tenían caminos estándar. Lo celebraron de todos modos, los cuatro comiendo pizza en un restaurante que olía a ajo y a posibilidad. Rebecca sintió que la satisfacción se instalaba en su pecho como algo ganado en lugar de dado. Este no era el triunfo que alguna vez habría exigido, el primer lugar que justificaría todo el esfuerzo y la adaptación. Pero, de alguna manera, era mejor. Prueba de que su hija podía esforzarse por cosas difíciles sin que los resultados la definieran, que podía encontrar alegría en el proceso en lugar de solo en los premios. Ese tipo de resiliencia, pensó Rebecca, le serviría a Hallie más que cualquier medalla cuando la vida inevitablemente presentara desafíos que no se podían resolver con la fórmula adecuada. Regresaron a casa a la primavera, emergiendo en Portland, con azafranes que brotaban de la tierra ablandada por la lluvia. Rebecca también sintió que emergía, de maneras que no habría podido articular, pero que podía reconocer. La casa se sentía diferente ahora, más cálida a pesar de la misma temperatura, más habitada a pesar de los mismos muebles. Los cuadernos de matemáticas de Hallie compartían espacio con fotos familiares en la repisa. El número de teléfono de Trevor estaba guardado en favoritos. La cerca que separaba sus propiedades había sido un puente que ninguna de las familias recordaba haber cruzado, pero que ambas necesitaban. Una noche de finales de marzo, Rebecca estaba de pie junto a la ventana de su habitación observando al club de matemáticas reunirse en el patio trasero y se dio cuenta de que no podía precisar cuándo exactamente había cambiado su vida. No hubo un momento único, ninguna revelación dramática, solo una acumulación de diferentes decisiones que gradualmente lo habían transformado todo. Ella seguía trabajando, dirigiendo y contribuyendo a la empresa que había construido durante años. Pero ahora su escritorio albergaba los dibujos de Hallie junto con los informes trimestrales. Su calendario bloqueaba las horas de la tarde con la misma firmeza que las reuniones de la junta directiva, y cuando se presentaba a gente nueva, mencionaba ser la madre de Hallie antes que ser la directora ejecutiva. Trevor apareció en la valla, mirando hacia su ventana, e hizo un gesto que indicaba que los estudiantes la esperaban, que le habían reservado un lugar en el círculo, que su presencia importaba aunque su experiencia aún estuviera en desarrollo. Rebecca sonrió, cerró su portátil sin revisar su correo electrónico por última vez y bajó las escaleras para unirse a ellos. El aire de la tarde olía a lluvia y a posibilidad, a la particular frescura que traían las nuevas estaciones. Cuando se sentó en el césped junto a su hija, Hallie se acercó y le apretó la mano sin apartar la mirada del problema que estaba resolviendo. En ese momento, Rebecca comprendió lo que Trevor había intentado enseñarle desde el principio, que la presencia era la ecuación que más importaba, que presentarse imperfectamente era mejor que no presentarse en absoluto, que las matemáticas del amor no requerían ser la persona más inteligente, sino simplemente estar presente cuando se aprendía. Miró a su alrededor a los niños inclinados sobre sus cuadernos, a Trevor explicando patrones con piedras de río, a Caleb mostrando a un estudiante más joven cómo ver secuencias en el mundo que los rodeaba, a Hallie segura de sí misma, curiosa y tal como era. Esta no era la vida que Rebecca había planeado, la trayectoria que había pasado años planeando, el éxito que había imaginado cuando empezó a ascender en la escala corporativa. Era mejor, más pequeño en algunos aspectos, más grande en otros, medido en momentos en lugar de hitos. Y cuando tomó su tiza y empezó a resolver el problema que Trevor había escrito en la pizarra, una ecuación complicada sobre el crecimiento y el cambio, y los patrones que surgían del caos, no la resolvió sola, sino junto a su hija. Ambas aprendiendo. Ambas intentándolo.